en la primera epístola de San Juan, capítulo 3, versículo 2. Esta es una enseñanza que va a equilibrar las dos anteriores. Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 2. ¿Ya lo encontró? Por favor, léalo conmigo en voz alta. Aquí hablando el apóstol dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Y qué dice el apóstol? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, ¿quién es Él aquí? Jesucristo, se manifieste, ¿qué dice el apóstol? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Señor, te damos gracias por tu presencia, por tu palabra. Padre, nosotros somos tan escasos de todo, que por favor te suplicamos en este momento, antes de empezar a recibir el mensaje, que como dice Pablo en la carta a los Efesios, nos alumbres el entendimiento con tu Santo Espíritu, para que tengamos capacidad de comprensión, pero también inclinación para recibir todo lo que nos vas a enseñar esta tarde. Y Señor, ayúdanos para que este mensaje nos equilibre a cada uno de los que está en esta congregación en cuanto a la vida, al carácter y a la conducta de un cristiano. Gracias en el nombre de Jesús. ¿Me ponen orden con esa niña, por favor? Si está gritando hay que sacarla de aquí, por favor. Repito, dice el versículo 2 de 1 San Juan 3. Discúlpenme, es que así no puedo predicar. O grita la niña o predico yo. ¿Qué hago? Ustedes díganme, ¿qué hago? Discúlpenme, es que así no puedo predicar. 1 San Juan 3:2 dice: amados, nos está hablando a los cristianos. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahí me quiero detener un poquito. Cuando dice el apóstol San Juan que no se ha manifestado lo que hemos de ser, está hablando de toda la manifestación del Hijo de Dios, de la hija de Dios, que primero estará 7 años en el cielo mientras pasa aquí la gran tribulación, después 1000 años en el reino milenario y después por toda la eternidad. ¿Me explico? Cuando dice no se ha manifestado, está hablando de nuestro cuerpo glorificado, es decir, sin pecado, inmortal. ¿Sí me va siguiendo? Porque una vez que venga el Señor por nosotros, sea del panteón o en vida, jamás moriremos. De hecho, el cristiano no muere cuando muere físicamente, pero bueno, para separar esa condición, el cristiano o la cristiana jamás morirá. De eso está hablando aquí Juan. Pero el énfasis de Juan, 1 San Juan, capítulo 3, verso 2, el énfasis es acerca del carácter. No sé si me explico. Es acerca del carácter, es acerca de la conducta. ¿Por qué? Cuando usted y yo venimos a Cristo, antes de ser cristianos, ¿cómo era nuestra conducta y carácter? Por generalizarlo en una palabra, corrupta. Unos quizás con unos pecados más públicos que otros, pero corrupta. Porque el don fulano de tal, de X empresa, tiene el amante, pero ese como todo es en secreto, pues nadie sabe que es un adúltero. ¿Me explico? Pero por ejemplo, el chofer del camión de la ruta, qué sé yo, aquí en La Piedad, pues ese como trae a la querida a un lado, pero todo el mundo sabe que es adúltero. ¿Me expliqué o no? O sea, a don Ricardo no se le ve porque lo oculta. ¿Me explico? Al pobre sí, porque ahí la trae, el imprudente, ¿no? Bueno, estoy poniendo ejemplos así. ¿Quiénes éramos sin Cristo? Es decir, andábamos en pecados. Ahora, ¿quiénes somos ahora en Cristo? No somos perfectos, fallamos. Esa enseñanza es para que cada uno de nosotros tome su parte y deje de ser juez y deje de estar poniendo el dedo. Ay, sí, mira, muy cristiana, y mira cómo es. Ey, bájele, porque mejor mire si usted, mejor cheque si usted. ¿Me explico? Ay, porque la gente que más apunta, dice un pastor, ella o él apunta con un dedo y él se apunta con 4. ¿Me explico? Entonces, esta es una enseñanza para equilibrar nuestras relaciones como creyentes. Escucha esta verdad: un nacido de nuevo ya tiene de manera segura e irrevocable su nombre escrito en el libro de la vida. Repito una vez más: un nacido de nuevo ya tiene de manera segura e irrevocable su nombre escrito en el libro de la vida. Escuche lo que sigue, punto y seguido. Pero su condición
en relación al carácter y conducta aún no es perfecta. Repito todo última vez. Un nacido de nuevo ya tiene de manera segura e irrevocable su nombre escrito en el libro de la vida. Punto y seguido. Pero su condición en relación al carácter y conducta aún no es perfecta. Coma, lo será hasta que Cristo venga. Lo será hasta que Cristo venga en el arrebatamiento por nosotros. Lo será hasta que Cristo venga en el arrebatamiento por nosotros. Punto y seguido. Aunque un nacido de nuevo, punto y seguido, aunque un nacido de nuevo constantemente está siendo cambiado de una persona a otra. Repito lo que dije antes. Aunque un nacido de nuevo constantemente está siendo cambiado de una persona a otra en su carácter y conducta por el Señor. En su carácter y conducta por el Señor. ¿Me expliqué? Mire, si usted y yo somos nacidos de nuevo, regenerados, hijos de Dios, cristianos, cristianas, como le entiende usted esa expresión, y nosotros estamos pasando tiempo en la Biblia, pero con el propósito de que la palabra de Dios nos edifique, y después de ese tiempo en la Biblia, estamos orando lo que dice la Biblia, ¿qué va a pasar en usted y en mí? Vienen cambios, vienen transformaciones. ¿Me expliqué? Le pongo un ejemplo rápido para que comprendamos lo que acabo de decir. Si va conmigo al Salmo capítulo 1, verso 1. Salmo capítulo 1, verso 1. Cuando lo tenga me dice, por favor. ¿Ya lo encontró? Dice Salmo 1:1, ¿lo puede leer conmigo en voz alta de favor? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si usted medita en este salmo, si usted estudia ese Salmo 1:1, lo primero que usted va a decir, no, pues yo ahí estuve, yo ahí he estado. ¿Me expliqué? Ok, pero si lo medita el Salmo 1, verso 1, lo va a llevar a esto. Dichoso, feliz, próspero, bendito, el ser humano lo voy a poner así, que no anduvo en consejo de malos. Cuando usted empieza a meditar consejo de malos, ¿a qué lo lleva esa reflexión? ¿A qué lo lleva? ¿Cuántos de aquí estamos rodeados de pecadores? Aunque no queramos. ¿Qué te dicen los pecadores? Si diriges una empresa, pues roba, la patrona tiene mucho dinero, roba, de ahí construye tu casa. Y usted ya meditó en este salmo, en este versículo. ¿Qué le está diciendo ahí la palabra de Dios? Que en esos consejos no ande. ¿Me expliqué? ¿A qué lo lleva usted? Que esa meditación, esa reflexión hace que usted como hijo de Dios, como nacido de nuevo, diga, no, si el Señor solo me da este sueldo para tener una casa rentada, yo sí me espero. Ya si Dios en su misericordia me regala una casa por medio de la empresa o qué sé yo, pues órale, pero yo no robo. ¿Me va siguiendo? Entonces, un cristiano y una cristiana nacida de nuevo, que tiene comunión con el Padre a través de la Biblia y la oración, ¿qué va pasando con él? Va siendo transfigurado, va siendo transformado, va siendo cambiado. Todo esto lo estoy dando de la explicación que di de quién es un nacido de nuevo, que aunque no es perfecto, pero día con día, semana tras semana, mes a mes, año tras año, va dejando atrás sus pecados con los que vino a la iglesia. ¿Me voy dando a entender? Por ejemplo, antes de ser cristiano, este que le está hablando tenía los pecados más groseros y los chiquitos ni los miraba. Es decir, la hipocresía ni me daba cuenta, la mentira menos, la tranza menos. Porque yo me dedicaba a mujeres, a borracheras, a cosas terribles. ¿Me expliqué? Cuando vengo a Cristo me di cuenta que era un hipócrita. Antes no. Me di cuenta que era un maestro en la mentira. Antes no. ¿Me va siguiendo? ¿Qué ha hecho Dios después de 23 años de caminar con Él? Me ha quitado prácticamente todo. Pero yo no he perdido el tiempo. Todos los días de mi caminar con Cristo, todos los años de mi caminar con Cristo, he estado en la Biblia, estudiándola, meditando, reflexionando y diciendo, Señor, esto quiero. Fíjese al nivel que me tiene hoy Dios. Cuando su servidor quiere tomar una mala decisión, viene el Espíritu Santo y me compunge. ¿Entiende esa expresión? ¿Lo capta? Viene el Espíritu Santo y me compunge. Quiero hacer algo
y hay dentro de mí, desde angustia, desde dolor, desde terror. Y yo digo, ay Señor, le iba a regar. Me dice, sí, por eso te estoy ayudando. Fíjese hasta dónde me lleva la palabra ahorita. Y por eso no caigo. ¿Me expliqué? Pero con todo y eso, no soy perfecto. Aquí está mi esposa, pregúntenle. ¿Me expliqué? Con todo y eso, no soy perfecto. Hasta el más santo peca. No sé si me doy a entender. Es que el ungido fulano de tal, mire, bájelo del pedestal y ponga a Cristo mejor. Ponga a Dios Padre, pero no ponga al hombre. Todos fallamos. ¿Sí quedó clara mi explicación? Ok. Veamos nacidos de nuevo en la Biblia en su condición antes del arrebatamiento. San Mateo capítulo 14. San Mateo capítulo 14, y ahí vamos a ir comprendiendo más que el cristiano no es perfecto hasta que Cristo venga, hasta que el Señor venga. Y ahorita vamos a ver aquí un testimonio de un nacido de nuevo en su condición antes del arrebatamiento. San Mateo 14, capítulo 14, versos 22 al 32. Versos 22 al 32. Cuando lo haya ubicado me dice, por favor. ¿Ya lo encontró? Léalo conmigo, por favor, desde el verso 22 de San Mateo 14. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Vea cuántas horas estaba orando el Señor. 24. Y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Cómo estaba? Azotada por las olas. Usted ya sabe qué sucede en la noche, ¿no? Sube la marea. Porque el viento era contrario. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, es decir, en la madrugada, Jesús vino a ellos. ¿Cómo vino? Andando sobre el mar. Ahí me detengo un poquito. Después de Cristo, ¿alguien más ha caminado sobre el agua? No. Yo veo un mago que sale ahí en un canal de Estados Unidos y un día engañó a todo el mundo. Dijo, este sí camina sobre el agua. Hicieron un efecto, obviamente, y sí caminó así arriba de una alberca, pues. Pero ese mago, después que hace su acto, dice, ¿dónde está el truco? Y resulta que abajo puso como un piso, pero tipo cristal. ¿Me expliqué? Entonces las cámaras de televisión para filmar, lo pusieron en un lugar, en un ángulo, que no se miraba ese cristal. Entonces usted miraba al mago, nada más se mojaba los zapatos. Pero abajo había una plancha de cristal. ¿Me expliqué? Después de Jesús nadie ha caminado en el agua. Nadie. Y si usted ve a otro loco por ahí, pregúntele al productor de ese video, oiga, ¿y este cómo le hizo para caminar? Y cada uno de ellos tiene algo. Pero bueno, solo lo quise comentar así. Entonces dice el 25 que el Señor vino a ellos andando sobre el mar. Verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ¿qué dice que pasó? Se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. 28, entonces le respondió, ¿quién? Pedro, era el más salido de todos. Y dijo, Señor, si eres tú, cuando menos lo hizo con respeto, ¿no? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, ¿qué dice? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Jesús caminó sobre las aguas, pero también ¿quién? Pedro. Sigamos adelante. Dice en el versículo 30, pero al ver él, ¿quién es él? Pedro, fuerte viento, que tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué dice el 31? Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió, lo tomó de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 32. Y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué dice? Se calmó el viento. ¿Qué estaba pasando ahí con Pedro? Diga lo que pasa conmigo cuando no tengo para las tortillas. Lo que pasa conmigo cuando ya llegó la renta y no tengo que pagar. Amados, yo les doy un consejo.
Si Pedro se hubiera acordado que 3 capítulos atrás el Señor le habló al mar y lo puso quieto, ¿qué hubiera pasado con Pedro? No le da miedo y hubiera llegado hasta donde estaba el Señor. ¿Me expliqué? ¿Por qué usted tiene miedo? ¿Por qué usted se acobarda? ¿Por qué usted dice, Dios mío, que ya no me amas? Y Dios te dice, te amo más de lo que te imaginas, pero tienes que aprender a depender de mí. ¿Me expliqué? Le doy un comentario, una explicación más amplia de esto. Escuche, en este caso a Pedro le falló la fe. En este caso a Pedro le falló la fe, según San Mateo 14:30, porque Pedro no tuvo los ojos de la fe puestos en Cristo. En este caso a Pedro le falló la fe, porque Pedro no tuvo los ojos puestos, o los ojos de la fe puestos en Cristo. Le doy varias razones. Caminó sobre las aguas, pero tan pronto como percibió el peligro, le invadió el miedo y se hundió. Repito, en este caso a Pedro le falló la fe, porque él no puso los ojos de la fe en Cristo. Caminó sobre las aguas un tiempo, pero tan pronto como percibió el peligro, le invadió el miedo y se hundió. Escucha esta verdad. Cuando nos fijamos en las dificultades, con los ojos del cuerpo, más que en las promesas divinas con los ojos de la fe, estamos en peligro de caer. Se lo vuelvo a repetir. Cuando nos fijamos en las dificultades con los ojos del cuerpo, más que en las promesas divinas con los ojos de la fe, estamos en peligro de caer. ¿Por qué fallamos los cristianos? ¿Por qué no somos perfectos si la obra de Cristo es perfecta? Si el Espíritu Santo de Dios es perfecto. ¿Por qué fallamos? Precisamente por eso. ¿Dónde fallamos? Porque no tenemos siempre los ojos de la fe puestos en Jesús, puestos en su palabra, puestos en sus mandamientos, puestos en su sabiduría, puestos en sus promesas. ¿Me va siguiendo? Ese es el problema del cristiano. Y por eso es imperfecto. Por eso es imperfecto. La Biblia dice, hijos honren a sus padres, y lo primero que hacen es deshonrarlo. ¿Me explico? La mamá dice, hijo, barres y trapeas la casa hoy. Ah, yo no, hombre. Si ese hijo pasara más tiempo en la Biblia, si ese hijo meditara y reflexionara más en la palabra de Dios, le dijera a su mamá y a su papi, eso y qué más, mamá. ¿Me di a entender? El sometimiento, el dar fruto cristiano, el ser un buen hijo para los padres, todo radica en lo que dice la Biblia. Así dice el Proverbios 10:1. El hijo sabio obedece al padre. Así dice, el hijo sabio obedece al padre. A ver, pero ¿cómo va a ser sabio ese hijo si no estudia la Biblia? ¿Me expliqué? Si la única sabiduría que tiene es la del mundo. ¿Cómo es la del mundo? Opuesta a la de Dios. ¿Me va siguiendo? Pero con todo y eso, quiero que entendamos este principio esta tarde. Los cristianos no somos perfectos, fallamos. Escuche, como Pedro no retuvo en su corazón, cuando Cristo por medio de su palabra puso en paz al mar, entonces Pedro dudó. Si lo quiere anotar, donde dice eso está en Mateo capítulo 8, versos 26 y 27. San Mateo capítulo 8, versos 26 y 27. Le muestro otro testimonio bíblico de cuando los nacidos de nuevo, los hijos e hijas de Dios genuinos, fallamos. San Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56, si me acompaña por favor. San Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Cuando tenga ahí su Biblia me dice por favor. Aquí vamos a ver otra clase de testimonio de un nacido de nuevo. ¿Ya lo encontró? San Lucas 9, 51. Por favor, léalo conmigo en voz alta, si gusta. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él, habla del Señor, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. ¿Qué dice el 53? Mas no le recibieron,
porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. 54. Viendo esto sus discípulos, ¿quiénes? Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Para discípulos, ¿verdad? ¿Qué dice el 55? Entonces volviéndose él, que los reprendió, los regañó, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Versículo 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Cuántos creyentes conoce usted así como Jacobo y Juan? ¿Sabe cómo los apodaba Cristo? Y fíjense, Cristo les puso apodo. ¿Sí sabe? Le llamaba los hermanos Boanerges, que quiere decir hijos del trueno, porque no llegaban ni a mecha, esos explotaban de volada. No quieren, vamos a orar para que Dios mande fuego. ¿Los conoce usted? Hay muchos en la iglesia cristiana. Por eso los pastores, si no tenemos paciencia, dominio propio, templanza, no la hacemos, porque llega cada enojona y cada enojón a la iglesia y son hijos de Dios. ¿Me expliqué? Le estoy dando un testimonio de Juan. ¿Quién era Juan? Un apóstol. ¿Y cómo era su carácter? Explosivo. ¿Y para eso lo tenían que criticar? No, no. Porque si Juan y Jacobo, su debilidad era la gritería, era el tener un carácter explosivo, que no es carácter fuerte, es carácter débil. ¿Me expliqué? Porque no, es que mi marido tiene un carácter fuerte. Y yo le digo: a ver, explíqueme, señora. Es que gritan, hombre, es débil. ¿Cuál fuerte? Si fuera fuerte se aguantaría. ¿Me expliqué? No, es débil, le falta. Les explico qué es dominio propio, les explico qué es templanza. Y entonces dice ay, es cierto, pastor, es más débil que, sí, es más débil que lo que usted quiera, que una caña de maíz, su marido, por eso es gritón. Bueno, estos gritaban, pero ¿cómo era Pedro? Entrometido, metiche, soltaba la lengua de volada. ¿Se acuerdan cuando les dijo que ya lo iban a crucificar al Señor? Y dijo: con todo y eso no te dejaré, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. No, Señor, si es necesario, yo moriré contigo. ¿Y qué sucedió? A Pedro le echaba a perder la lengua. Se soltaba muy rápido. Pero era otra debilidad. ¿Me explico? Entonces, ¿qué les estaba enseñando aquí Cristo? Que con paciencia, con misericordia y con verdad corregía los pecados de ellos. Es lo que le estaba enseñando aquí. Cuando dijo en el 55: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y ya no les dijo más. Se fueron a otra aldea. Pregunto: ¿cuántas veces insultaron a Cristo? ¿Cuántas veces? Si quiere buscar uno de ellos, ahí en San Juan 7:20. Evangelio de San Juan, capítulo 7, verso 20. ¿Cuántas veces lo insultaron a él? Yo creo que a él ha sido el que más insultos ha recibido. Dice San Juan 7:20: respondió la multitud y dijo, ¿qué le dijeron a Cristo? Demonio tienes. Fíjense lo que le dijeron al Señor. Demonio tienes. ¿Y cómo contestó el Señor? Ni contestó. Eso se llama templanza. Eso se llama dominio propio. ¿Qué le dijeron en Mateo 11:19? ¿Qué le dijeron a Cristo? Mateo 11:19. Cuando lo tenga me avisa, por favor. Fíjense lo que le dijeron al Señor aquí. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dicen, ¿qué le dijeron? He aquí un hombre comilón. ¿Qué quiere decir comilón? Glotón. O que come con exceso y ansia. En otras palabras le dijeron, eres un tragón. ¿Me expliqué? ¿Qué más le dijeron allí? Le dijeron que era un bebedor de vino. ¿Sabe qué significa aquí bebedor de vino? Que abusaba de las bebidas alcohólicas, que era un borracho. Eso le dijeron aquí. ¿Qué más le dijeron? Ahí está. Que era amigo de publicanos, los que cobraban los impuestos. ¿Y amigo de qué? De pecadores. Y muchos insultos más. Pregunta, ¿cómo contestaba el Señor? No contestaba.
Él no perdía el tiempo. Aprendas esto. El evangelio no es para contender. El evangelio es para edificar. ¿Me expliqué? El evangelio no es para contender. El evangelio es para edificar. Si alguien se le pone al no, que muy acá, que Dios lo bendiga. Punto. Se acabó. Ya. Si usted supiera cuántos insultos me han hecho a mí, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia, pero no le digo, mejor le digo de los que están aquí en la Biblia. Entonces, continuando con la enseñanza, con estas y otras cosas más que le dijeron al Señor, pudo enseñarle a Pedro, a Juan y a Jacobo, y a decirles que no tenían por qué actuar así. Porque en otras palabras, ahí cuando vimos el testimonio de Juan y Jacobo en San Lucas 9:55, lo que el Señor les estaba diciendo es lo siguiente: Juan, Jacobo, ¿no se dan cuenta de la cantidad de orgullo, pasión y venganza que hay en esa actitud? ¿Sí se acuerda? Si no, vámonos ahí a Lucas 9:55. Porque los veo algunos así como, ¿qué dijo? ¿Por qué está diciendo eso? Entonces volviéndose él, los reprendió. ¿Qué quiere decir los reprendió? Los censuró, los amonestó, los reconvino. ¿Qué quiere decir los reprendió? Los censuró, los amonestó, los reconvino. ¿Por qué? Porque al reprenderlos, Cristo Jesús le estaba diciendo a Juan y a Jacobo: hey Juan, hey Jacobo, ¿no se dan cuenta de la cantidad de orgullo, pasión y venganza que hay en esa actitud? ¿Cuál actitud? Le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Fíjense de la fe de Juan. Porque si Jesús hubiera dicho sí, en el nombre de Jesús descienda fuego, y descendía fuego. Así. ¿Me expliqué? No, viste la fe de estos. Pero ¿qué dijo Jesús? Ya se dieron cuenta que si hacen eso, cuánta venganza, pasión, orgullo hay en ese corazón. Y se quedó Juan así como, ay Señor, es que lo hizo Elías. Sí, pero Elías fue otra cosa. En el Antiguo Testamento era otra cosa. Ahorita el espíritu del cristianismo, ¿cuál es? El espíritu, cuando digo espíritu, estoy hablando del ánimo del cristianismo. ¿Cuál es? Ahorita es amor, hermanos. Ahorita es misericordia. Entonces, Él les hizo ver eso. Entonces, aprovecho esta enseñanza para decirle a ustedes: muchos creyentes se enfurecen. Muchos creyentes se enfurecen por la actitud indiferente de los incrédulos cuando les predican el evangelio. Muchos creyentes se enfurecen por la actitud indiferente de los incrédulos cuando les predican el evangelio. Escucha esta verdad: esos mismos creyentes no se dan cuenta de la corrupción que aún tienen en su corazón. ¿Me expliqué? Esos mismos creyentes no se dan cuenta de la corrupción que aún queda en su corazón. Eso es lo más terrible. Fíjese cómo es Dios en su soberanía. Allá yo vengo de Ocotlán. Un día iba en un camión local de Ocotlán, iba a su casa, de un supermercado a su casa, y una hermana iba hasta adelante del camión, hablando del evangelio a una señora. Y la señora le dijo: yo no quiero saber nada de su evangelio. Y le dice: usted se calla y me oye. Yo traía mis bolsitas de frijol, arroz, ¿no? Me tuve que acercar. Hermana, pastor. No, yo no soy su papá, yo soy su pastor, ¿no? Dije: hermana, venga para acá. Ya la jalé. Hermana, yo nunca le he dicho que usted predique el evangelio, ¿sí? ¿O sí? No, pastor, pero es que me enfurezco que no quieran recibir el evangelio. Es para su bien. Hermana, pero esa no es la actitud. La mayoría de los de la Piedad, la mayoría de los de Ocotlán, la mayoría de donde usted quiera se van a ir al infierno porque no quieren del evangelio. Pero si no quieren, no es motivo para que usted les grite. Ahora sí que le tuve que gritar a la hermana. No, hermana, no, es en amor, es en misericordia. Si no, ¿cuándo? A ver, cuando usted era niña lo agarraban a garrotazos, ¿obedecía a usted? No, pues igual es el evangelio. A garrotazos no entra, entra con amor. Dijo: ay, es cierto. Le dije: no lo quiero agarrar otra vez, la próxima vez la disciplina, hermano, porque así no es la cosa. Por eso le puse ahorita: muchos creyentes se enfurecen
Cuando predican el evangelio a los incrédulos y estos están indiferentes y no se dan cuenta de la corrupción que aún tienen en su corazón. Solo como una referencia, si lo quieren notar, Cristo Jesús dijo en San Mateo 7:3, San Mateo 7:3 dijo: ustedes ven la paja en el ojo ajeno y no ven el camello que traen adentro. ¿Me expliqué? Él usó otra figura, pues dijo la viga, pero la viga es esta cosa atravesada. Ay, tan exagerado el Señor. No se quedó corto. Todos nosotros, aunque seamos nacidos de nuevo, traemos una putrefacción adentro impresionante. Nada más que somos bien orgullosos. Ay, yo, pastor, le rascamos, le buscamos. Por eso nosotros debemos ser los más humildes, los más misericordiosos, porque tenemos que entender esto, que si no fuera por el sacrificio del Señor Jesús, no estaríamos delante del Padre. Ni usted ni yo, estamos bien sucios, todavía. Y si no, búsquele por sus pensamientos. Y si no, búsquele por sus emociones. Y si no, búsquele por sus críticas. Y si no, lleve su mente cuando está usted con su amiga Cholita o su amigo Juanito. No, hombre, si vieras el iglesia donde voy, no, una bola de hipócritas. ¿Me va siguiendo? Estoy poniendo un ejemplo así. Un día yo le mando un mensaje a una de mis hijas desde aquí. Y le digo: mi amor, mi avión está, y así le pongo, mi avión está saliendo de La Piedad ahorita. En hora y media llego a la casa. Por favor, no comas muchas papas. Y me contesta: ¿quién te dijo que estoy comiendo papas? Porque en ese momento estaba comiendo papas allá. Le dije: es que yo soy más abusado que Walter Mercado. No, eso no le dije. Lo puse así al azar, ¿no? El comentario nada más. ¿A qué quiero llegar con este comentario que yo le hice a mi hijita? Que Dios conoce perfectamente todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si lo ponemos en una balanza, fíjense bien lo que le voy a decir, le va a sonar bien grosero, pero fíjense lo que le voy a decir: habemos más cristianos malos que incrédulos. ¿Me expliqué? Yo conozco muchos incrédulos moralistas, con una moral que yo digo, solo le falta tener a Cristo. No, yo conozco incrédulos con una moral, wow, yo digo, debería ser apóstol, pero no es ni cristiano, por su moral. No sé si me doy a entender. Bueno, fíjense a dónde nos lleva Dios con esta enseñanza, de cuán imperfectos somos, pero somos sus hijos porque nos arrepentimos y creímos, aunque tengamos imperfecciones. ¿Me va siguiendo la enseñanza? ¿Sí? Escucha esta verdad. El Señor quería enseñarles. Todavía estoy en Lucas 9, 51 al 56. El Señor quería enseñarles que en vez de pedir en oración al Padre, Cristo lo que quería enseñarles a Jacobo y a Juan es que en vez de pedirle al Padre que fueran quemados esta gente que no dejaba entrar al Señor, Cristo quería enseñarles a Juan y a Jacobo que en vez que oraran al Padre para que fueran consumidos por el fuego los de esta aldea de Samaria, el Señor les estaba diciendo: Jacobo, Juan, mejor pidan misericordia para salvación. El Señor le está diciendo a Juan y a Jacobo: mejor pidan al Señor misericordia para salvación, porque este es el tiempo del amor, este es el tiempo de la libertad, este es el tiempo de la gracia. ¿Me expliqué? Repito lo que dije antes. El Señor, cuando les estaba diciendo a Juan y a Jacobo ahí en Lucas 9:55 que no eran de ese espíritu, Cristo le estaba diciendo a Jacobo y a Juan: hey, discípulos míos, amados míos, en vez de que pidan fuego para que muera esta gente de esta aldea de Samaria, mejor pidan a Dios Padre misericordia para que se salven, porque este es el tiempo del amor, de la libertad y de la gracia. Y de aquí quiero darle un consejo a usted. Cuando vea que su hermano o su hermana falla, mejor ore a Dios. ¿Me expliqué? No lo juzgue, no lo critique. Mejor ore a Dios. Señor, mi hermana, mi hermano, fallan aquí, fallan allá. Ayúdalos, ten misericordia, Señor. Mi oración por esta congregación y la de Ocotlán, donde son mis responsabilidades ahorita como pastor, es todos los días por misericordia para ustedes. Yo no digo: ya me tiene harto Juan Carlos, Señor, ya llévatelo. Mándale un rayo, ya no lo quiero ver. No, mi oración siempre es: Señor,
ten misericordia. Ten misericordia. Solo tú puedes vivificar, resucitar toda la palabra que les he predicado para que ellos den fruto de cristianos. ¿Me expliqué? Esa es mi oración por ustedes, diario, día, tarde y noche. Ese es el trabajo de un pastor. Aparte de predicar, aconsejar, multiplicarse en otros servidores, etcétera, etcétera, es interceder por ustedes. Para que la palabra que se les predica, Dios en su misericordia, por su Santo Espíritu, la vivifique, la resucite en ustedes. Esa es mi oración. Entonces, amados de mi corazón, hagan lo mismo. No critiquen al de enfrente, no critiquen al de al lado. Ya ves, por eso anda re mal, no tiene para tragar, porque es bien rebelde. No, pidan misericordia de Dios, por favor. ¿Me expliqué? De otra manera, ¿dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó la gracia? ¿Dónde quedó la primera característica del cristiano? ¿Dónde? Veamos otro caso más grave todavía, para que veamos que los cristianos no somos perfectos. Hechos capítulo 15, versículos 35 al 40. Hechos capítulo 15, versículos 35 al 40. Cuando lo tenga me avisa, por favor. Dice Hechos 15, verso 35. ¿Lo podrá leer conmigo, por favor, en voz alta? Dice el 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía. Ahí habían muchos cristianos. ¿Qué hacían estos dos siervos de Dios? Enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, dice el 36, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó ahí? Pablo, para mí el hombre más wow por su fe en Dios. ¿Y qué pasó ahí? Se echaron un round los hermanos, se pelearon. ¿Usted se pelea? Diga, yo no. Esa palabra desacuerdo, del griego paraxusmos con X, desacuerdo del griego paraxusmos con X, aquí quiere decir aguzamiento de los sentidos. Paraxusmos, aguzamiento de los sentidos, coma, incitación, coma, viva discusión. Este vocablo griego da a entender, paraxusmos, que el pleito entre Bernabé y Pablo subió considerable de tono. Repito, este vocablo griego, paraxusnos, da a entender que el pleito entre Bernabé y Pablo subió considerablemente de tono, que los llevó a esto. Ninguno de los dos cedió en lo que pedía. Qué feo, ¿verdad? Voltea a ver a su vecino y dígale: entonces ¿yo qué? Si esto hizo Pablo. Amados, yo les pido un favor. Usted ya es hijo de Dios, ya es hija de Dios, falla, no se angustie, mejor vaya con Dios. No se angustie. Eso prediqué hoy allá en la mañana en Ocotlán. La obra de la carne es nuestro principal enemigo. Y la obra de la carne es la que no nos deja ser perfectos, no sé si me explico. No nos deja, ni nos va a dejar hasta que venga el Señor. Así es que yo le animo, si usted es nacido de nuevo, el nacido nuevo tiene, dentro de muchas características, es que busca al 100% santificarse, busca al 100% ser correcto, no sé si me explico. Pero no se puede. Pero sígalo buscando. Pero no se puede.
Porque fíjense, ¿de qué nivel fue el pleito entre Pablo y Bernabé? ¿Le digo algo más? Yo he buscado en la Biblia si Pablo y Bernabé se reconciliaron. No lo he encontrado. Ahí sí lo encuentra y me dice. De veras, yo lo he buscado. De hecho, un día prediqué con estos dos a una cena de matrimonios en Guadalajara. Dios me dio esto. Yo le tuve que decir a los hermanos, Pablo y Silas no eran matrimonio, porque muchos predicadores dicen, aprendan de Pablo, siempre andaba con su esposa Silas. No, Silas era un hombre. Pero hay muchos que no estudian, pues. No, yo esto lo prediqué una vez a matrimonios. Yo les dije a los matrimonios, si ustedes viven como Pablo y Bernabé, a lo único que van es al divorcio. ¿Saben qué? Saquen sus resentimientos, saquen sus reproches. Porque si llegan al divorcio, van a sufrir como nunca han sufrido. ¿Me expliqué? Cierro ese comentario a lo que quiero llegar aquí. Mientras estemos en este cuerpo, que aún quiere pecar, no alcanzaremos jamás un carácter y conducta perfecto. Repito lo que dije anteriormente. Mientras estemos en este cuerpo, que aún quiere pecar, no alcanzaremos jamás un carácter y conducta perfecta. Punto y seguido. Aunque sí manifestaremos en ciertos porcentajes los nacidos de nuevo, características de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Repito todo lo que dije antes. Mientras estemos en este cuerpo que aún quiere pecar, no alcanzaremos jamás un carácter y conducta perfecta. Punto y seguido, aunque sí manifestaremos en ciertos porcentajes, eso ya lo vimos en una de las enseñanzas, los nacidos de nuevo, características de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Escucha esta verdad, es tal nuestra imperfección, que el Señor a través de sus siervos nos dejó las siguientes exhortaciones. Es tal nuestra imperfección que el Señor a través de sus siervos nos dejó las siguientes exhortaciones. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Cuando lo haya encontrado me dice algo, por favor. Efesios 4, versos 17 al 24. ¿Ya lo encontró? Dice el 17, esto pues digo, ¿y qué más? Requiero, es decir, está exigiéndolo en el Señor. ¿Qué dice el apóstol? Que ya no andéis. ¿Qué es que ya no andéis? Que ya no te conduzcas, que ya no procedas, que ya no actúes. ¿Como quiénes? Como los otros gentiles, diga los incrédulos, que andan o se conducen, ¿qué? En la vanidad de su mente, como su mente los guía. 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué razón? Por la ignorancia que en ellos hay. Pero también dice Pablo, ¿por qué hay esa ignorancia? Por la dureza de su corazón. ¿Qué dice el 19? Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron ¿a qué? A la lascivia, al desenfreno, para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué dice el 20? Mas vosotros, está hablando de los cristianos, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué dice el 22? En cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cuál es la pasada manera de vivir? Cuando andábamos sin Dios, que si mentíamos, que si robábamos, etcétera. ¿Cuál es el consejo de Pablo? Despojaos del viejo hombre, despojaos de esa conducta pasada que está ¿qué? Viciada, corrompida conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué dice el 23? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Muchos pastores dicen, ya eres cristiano, ya. Es más, dale vuelo a la hilacha, maestro. Ya eres santo, ya te vas al cielo. ¿Le digo algo? Lo que dice de usted y de mí que somos cristianos es que ya no queremos pecar aunque pequemos.
¿Me expliqué? Lo que dice de usted de mí, que somos nacidos de nuevo, es que ya no queremos pecar aunque caemos. Porque es muy diferente al que busca el pecado. Por ejemplo, alguien en su vida pasada era adicto a la pornografía, viene a Cristo, aparentemente nace de nuevo, pero él dice, y hoy no hay nadie en mi casa, ¿no? Voy a ir al Blockbuster. ¿Sí hay aquí eso acá o no hay? ¿Sí hay? ¿Sí lo conocen? Bueno, voy a rentarme unas 3X para toda la noche. ¿Sí saben de qué estoy hablando, verdad? Los adultos. Pornografía. Ah, no, ese no es cristiano. ¿Por qué? Porque lo está buscando. ¿Me expliqué? Diferente es que, pues no hay nadie, voy a ver tele y pum, una película pornográfica y ¡zan! Te sales ahí. ¿Me di a entender o no? Una cosa es que yo lo busque, otra cosa es que yo caiga. ¿Sí? No los confundí. Bueno, por eso la Biblia dice, pues, está diciendo Pablo, ya eres hijo de Dios, tu posición ya es en el cielo. Sí, se comprende esta palabra, ¿verdad? Ya naciste de nuevo, tu posición, por eso les dije en la enseñanza, el que nació de nuevo ya tiene irrevocablemente su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Qué es irrevocable? Ya no se va a echar para atrás. Ya, tú ya te vas al cielo. Nuestra posición de creyentes ya es de santos, aunque pequemos. Hay gente que no entiende esto, como que se contradice, como que se cuatrapea su mente. ¿Cómo que soy santo y peco? Sí, sí. O sea, es triste decirlo, pero así es. Estoy hablando de la posición. Otra cosa es la condición. ¿Me expliqué? Nuestra posición ya es en el cielo. Delante del Padre somos santos, porque Él no nos ve a nosotros, ve el sacrificio de su Hijo. Dos, otra cosa es la condición. Y por eso dejó el Señor muchas amonestaciones, reprensiones a través de sus diferentes siervos, como esta de Pablo, que Dios nos está diciendo, ok, ya manda a volar pues lo que trajiste, lo que practicabas. Le doy otro ejemplo, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Por lo que dije anteriormente, es tal nuestra imperfección que Dios dejó a través de sus siervos diversas exhortaciones y a veces reprensiones. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 10. Cuando lo encuentre me avisa. ¿Ya lo tiene? Dice el 5. ¿Cómo dice? Haced morir. Ahí me detengo. Ahí me detengo. Haced morir. A ver, ¿qué comprende iglesia por hacer morir? ¿Se va a meter un balazo para que ya se acabó? La palabra hacer significa producir. La palabra hacer significa producir. La palabra morir en el griego original significa subyugar. ¿Me expliqué? La palabra hacer en el griego original significa producir. La palabra morir en el griego original significa subyugar, someter. Ahora sí, ¿qué quiere decir hacer morir? Diga, ¿es mi responsabilidad? ¿Usted es cristiano? Diga por favor conmigo, es mi responsabilidad subyugar todo lo terrenal a la voluntad de Dios. ¿Me expliqué? Porque hay cristianos que dicen, es que ya mi pastor oró que el espíritu de gritería se vaya. Es que mi pastor ya ató al espíritu de mentira y se tiene que ir. U otros más abusados dicen, vamos a cantarle al Señor y después de este tiempo usted ya es santo. Eso no está en la Biblia, pero ellos lo inventan y empiezan a cantar, ven Espíritu Santo, pudre todos los yugos de esclavitud, aleluya, y terminan ese tiempo de canto y usted ya es libre y usted sigue mintiendo, de hipocritón, robando. ¿Qué pasó? No, es que no está en un canto, no está en otra persona, no es el pastor, no, es usted, soy yo. ¿Me di a entender? Nosotros tenemos que decirle a la carne, a sus deseos pecaminosos, ya no. ¿Por qué cree que Pablo escribió en Romanos 13, no proveáis para los deseos de la carne? Creo que es Romanos 13, 14, por ahí está. Dice, no proveáis para los deseos de la carne. A ver, ¿qué es proveer? Exacto, darle comidita. Proveer es llenarlo de mantenimiento a tu carnita. Te dice tu carnita, tengo ganas de chismear. Pues vamos a chismear, güey. Nada más que chisme es pecado, vamos a evaluar, ¿no?
Y ahí se pone a evaluar a los hermanos tu carne. Y Pablo dijo, no. Por eso en Gálatas 5:16 dijo, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es satisfacer? Llevarlo a cabo. Usted dice, ¿cómo se me antoja una hamburguesa de X lugar? Y dice su mujer, ¿cómo ves? Vamos. Sí, vamos. ¿Qué está usted haciendo ahí? Llevando a cabo el deseo. ¿Me expliqué? Por un lado dice Pablo, no proveáis, no lo alimentes. Por otro lado dice, no lo lleves a cabo. ¿Qué es hacer morir? Usted y yo somos responsables cuando caemos. Usted y yo. Y vamos a ser tentados en todo lo que usted fallaba antes, para que de una vez se ponga alerta. En todo lo que usted era antes, practicaba antes. ¿Me expliqué? Si le gustaba el 2 de bastos, ya sabe de qué estoy hablando, ¿va? Veo un billete mal parado y me lo clavo. Dios lo va a probar. Dios lo va a probar. Infinidad de veces me ha tocado estar en diferentes negociaciones donde personas se les cae un billetito de 200, de 500. Yo estoy atrás por una situación de pagar X cosa, etcétera. Yo lo que hago es lo recojo y le toco la espalda. Oiga, se le cayó ese dinero. Ay, gracias, ya no hay gente como usted en esta tierra. No, sí hay más, pero son poquitos. ¿Me expliqué? Es que Dios nos prueba. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Haciendo morir mi carne. O como dice ahí en Colosenses 3:5, haced morir, pues ¿qué? Lo terrenal, es lo mismo. Carne o terrenal es lo mismo. Y da algunos ejemplos. Al azar, dice Pablo, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice el 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales, vea lo que está diciendo Pablo, ustedes, dígame, está hablando a mí. También que anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y si no, échale un ojo al 5 otra vez. ¿Cuántos de nosotros practicamos fornicación o impureza o pasiones desordenadas o malos deseos? Que usted veía a Chonita y decía, ojalá que ahorita que pase el tren se la mate, ya estoy harta de esa mujer. Bueno, por ponerle un ejemplo. De eso está hablando aquí cuando dicen el 7, cuando vivíais en ellas. ¿Qué dice el verso 8? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuál? Ira, o sea, explosiones de genio, enojo, así que se ponía usted, ya sabe, como gul verde. Malicia, o sea, a ver cómo hacía cosas que eran injustas. Blasfemia, bueno, hay mucho que hablar aquí. Palabras deshonestas de vuestra boca, o sea, cuando salía puro mugrero de la boca. Y dice Pablo en el 9, no mintáis. ¿Cuántos decíamos mentiras? Los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué dice Pablo en el 10? Y revestido del nuevo, es decir, de Cristo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, Dios Padre, se va que renovando hasta el conocimiento pleno. Algunas amonestaciones. ¿Quiere que le lea más? Primera de Pedro 2, primera epístola de San Pedro 2, versículos 11 y 12. ¿Se da cuenta cuán imperfectos somos? Tenemos que ser honestos y humildes. Tenemos que reconocer que somos imperfectos. Primera epístola de San Pedro, capítulo 2, versos 11 y 12. Primera epístola de San Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Cuando lo tenga me dice, por favor. ¿Ya lo tiene? Dice, el versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Qué somos los cristianos? Extranjeros y peregrinos, no somos de este planeta. ¿Qué dice Pedro? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué dice el 12? Manteniendo buena vuestra manera de vivir o conducta entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y le puedo decir más y más y más. Amonestaciones, consejos, reprensiones que dice la Biblia a los cristianos. A los cristianos. ¿Por qué? Porque el cristianismo, cuando usted nace de nuevo, cuando usted ya es un genuino creyente, ¿qué es lo que sigue? Santificación.
Santificación. ¿Qué es la santificación? El carácter y conducta de acuerdo al Señor. Eso es santificación. O apartarse pues de la vida pasada. Ya no, los cristianos ya no tenemos por qué seguir la práctica del pasado. Ya no. En Cristo ya es otra manera de vivir. Recuerde, el mundo tiene religión, tiene deporte, el mundo tiene sus criterios, tiene sus formas de actuar y no terminaría hoy de hablarle del mundo. Los cristianos es igual, o sea, es otro andar, es otro vivir. Por eso es que nosotros nos debemos ir despojando, quitando con la palabra de Dios y la ayuda del Señor con su Espíritu Santo, todas aquellas actuaciones, todo aquel carácter que teníamos antes de venir a Cristo. Pero le digo algo, con todo y eso seguiremos siendo imperfectos. Con todo y eso. Para que el apóstol Pablo dijera de él, no de usted o de mí, de Pablo, lo que no quiero, eso es lo que hago. Y lo que quiero, no lo hago. Y lo dijo Pablo. Cuando más se meta usted a la Biblia, esto dicho con mucho respeto, cuando usted se meta más a la Biblia y más en comunión con Dios, se va a dar cuenta de su condición. Se va a dar cuenta. Yo le estoy diciendo de mi experiencia. Cuanto más me meto a la Biblia y más estoy en oración con mi Padre, más me doy cuenta de mi condición. Cuánta corrupción todavía queda dentro de mí. Cuánto me falta para llegar a un buen nivel de agrado al Padre. A eso nos lleva el Señor cuando estamos en la Biblia y en oración. ¿Me expliqué? ¿Para qué Dios hace eso? Para que cada día más y más, usted y yo seamos más compasivos, más misericordiosos, más justos con el prójimo. Porque qué bonito, yo así lo digo, qué bonito, pero es bien feo, ¿verdad? Qué bonito que papá y mamá le exigen al hijo perfección y ellos son unos perfectos imperfectos. ¿Me di a entender? Tú tienes que andar bien. Y el papá dice groserías, roba, adultera, yo no sé. No, metámonos a la Biblia, papás, metámonos a la Biblia, mamás. Y vamos a sacar estas conclusiones, qué mal estoy. ¿Y sabe cómo vamos a empezar a tratar a los hijos y a las hijas? Con misericordia, con paciencia, aguardando la obra del Señor, no nuestra obra. Porque el que nos forma, el que nos produce como creyentes es Dios, no nosotros. Pero repito, todo esto nos debe llevar, esta enseñanza que recibimos hoy, nos debe llevar a una sola conclusión. Si el hermano o la hermana, el hijo o la hija, están fallando, si usted puede, bueno, si es su hijo o su hija no hay problema, pero si es un hermano o hermana en Cristo, si usted puede con prudencia, con amor, muéstrele la Biblia. Mira, te voy a regalar estos textos bíblicos, a lo mejor te sirven de algo. ¿Me expliqué? Y desde su casa ore por él, oiga, pero no lo juzgue, no lo critique, bendígalo. Y con su hijo y su hija ni se diga. Sea usted sumamente misericordioso, al máximo. Porque de otra manera, con críticas, con garrotazos, con gritos, no va a usted lograr nada. Lo único que va a usted lograr es que su hijo o su hija se vaya. Y se vaya al mundo y se pierda. ¿Me expliqué? Vamos a orar. Señor, gracias. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado esta tarde con tu palabra. Que en tus hijos, en tus hijas, en tu pueblo, ni aun las personas que con más anhelo, con más determinación quieran hacer tu voluntad, ni aun esas personas son perfectas. Que en esta administración, en este tiempo, nosotros tenemos un enemigo número uno que se llama carne o naturaleza caída. Que en un cristiano es una naturaleza disminuida, pero ahí está. Señor, por favor, mi oración por esta iglesia, después de que han recibido esta palabra, es que por favor nos des convicción de que nadie, ni siquiera uno en esta tierra, es perfecto, hasta que tú vengas por nosotros. Y por otro lado, tomar esta enseñanza para que nosotros seamos jueces justos y que sobre todo
nos juzguemos a nosotros mismos y que al prójimo solamente seamos como un eslabón, como un canal para bendecirlo, para edificarlo. Señor, muchísimas gracias por tu palabra y por tu presencia con tu Espíritu Santo. A ti damos honor, toda gloria y toda alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, que tenga una bonita tarde. Y si gusta, el jueves aquí lo espero a las 7.